Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hermenegilda Díaz Méndez y hoy vamos a hablar sobre el tema la auditoría y su importancia en las entidades. ¿Qué es la auditoría desde tu propia perspectiva? Es la última fase del proceso contable, cuyo fin es la revisión, verificación y supervisión del mismo, por un profesional independiente llamado auditor, función que efectúa mediante el análisis selectivo de la actividad de la empresa, orgánico, funcional y económico-financiero. En otras palabras, podríamos interpretar a la auditoría como el proceso mediante el cual se lleva a cabo una revisión, verificación de las cuentas anuales, así como de otros estados financieros o documentos contables, elaborados con el arreglo al marco normativo de la información financiera que resulte de la aplicación, siempre que dicha actividad tenga por objeto la emisión de los informes sobre la fiabilidad de dichos documentos que puedan tener efectos sobre terceros, la cual es realizada por un auditor de cuentas o una sociedad de auditoría mediante la emisión de correspondiente informe y con la sujeción de los requisitos y formalidades establecidos. ¿Cuál consideras que es el objetivo de la auditoría? El objetivo principal de la auditoría es ofrecer una garantía formal respecto a actuaciones pasadas y una opinión objetiva e independiente de los terceros para que estos tengan constancia de la defensa de los legítimos intereses que puedan tener en la compañía, validando unas afirmaciones que hacen los administradores de las compañías con el criterio selectivo sobre la base de la información contenida en los estados contables. No deben asimilarse a la idea de exactitud, sino a la razonabilidad de la información que recojan. Tener la transparencia necesaria o total para incrementar la fiabilidad de los documentos contables presentados por los responsables de las compañías, constituyendo un elemento de protección de los legítimos intereses para todos los usuarios de la misma, accionistas, inversores, acreedores, trabajadores, analistas o el Estado mismo. ¿Cuál es el impacto social para considerar en la auditoría de los estados financieros? El impacto en una sociedad se origina por la necesidad de adoptar a la sociedad la transparencia necesaria a incrementar la fiabilidad de la documentación contable presentada en los estados financieros por los responsables de las compañías, constituyendo un elemento de protección de los legítimos intereses de todos los usuarios de la misma, accionistas, inversores, acreedores, trabajadores, analistas o el Estado. Si los estados financieros reflejan la imagen fiel de la empresa, del valor de su patrimonio, de su situación financiera, de sus resultados y de sus flujos de efectivo, reducirá sustancialmente los riesgos derivados de la información errónea o incompleta suministrada por las empresas. Por lo tanto, la auditoría mejora y aporta calidad a las decisiones de gestión de la empresa. ¿Cuáles son los beneficios en las entidades de la auditoría financiera? Uno de los beneficios de la auditoría financiera es evaluar el riesgo de fraude en las empresas. Esto ayuda a mejorar la gestión del negocio y prevenir actos ilícitos en las finanzas y la organización, así como de identificar discrepancias en los libros contables y así reflejar los malos manejos de la empresa. La razón más común para realizar una auditoría financiera es determinar la situación financiera correcta de una empresa y determinar la confiabilidad de la información financiera de una empresa. Es por ello que uno de los beneficios que resulta de auditoría de los estados financieros en las entidades es descubrir riesgos, por ejemplo, relacionados con el fraude. También surgen diferentes entre la información de gestión y la administración financiera en la comparación de los estados financieros. ¿Qué clases de auditoría existen? Podemos hablar de 6 clases existentes de la auditoría, las cuales son 1. En función del sujeto, que se divide en auditoría interna, auditoría externa o financiera y auditoría públicas y auditorías privadas. Auditoría interna. En esta el trabajo es realizado por un experto dependiente de la empresa, con la que mantiene una relación laboral estable. Auditoría externa o financiera. Se lleva a cabo por un profesional independiente que mantiene una relación contractual exclusivamente relacionada con el encargo de la realización de la auditoría. Auditoría públicas o auditorías privadas.
La clasificación dependerá del sujeto auditado, organismos públicos o empresas privadas. Existen situaciones mixtas donde cuerpos dependientes de un organismo público revisan empresas privadas a los sujetos particulares. 2. En función del sujeto. En función del sujeto suelen diferenciarse 3 tipos de auditoría: auditoría operativa, auditoría de cumplimiento y auditoría de estados financieros. Auditoría operativa tiene por objeto la revisión de los sistemas administrativos de la empresa, así como de los controles existentes sobre los mismos, conforme a unas normas y procedimientos apropiados. Evalúa la calidad en términos de eficiencia y de eficacia de los procedimientos y métodos utilizados en la gestión de una organización. La auditoría de cumplimiento. Por parte de la auditoría operativa, y trata de evaluar la eficacia de la misma, teniendo como objetivo comprobar si la entidad auditada aplica correctamente los procedimientos y normas establecidas por los manuales de control interno y por las decisiones del Consejo de Administración. Auditoría de estados financieros. En esta, los estados contables reflejan la imagen fiel de la empresa, del valor de su patrimonio, de su situación financiera, de sus resultados y de sus flujos de efectivo. 3. En función del sector económico. Clasificación de la auditoría en función del tipo de empresas auditada, según las actividades que desarrollan: bancos, eléctricas, constructoras, seguros, etc. En función del alcance. Auditorías totales o completas. Revisan la totalidad de las operaciones, estando referido su informe a la razonabilidad del valor del patrimonio, resultados y posición financiera de la empresa en su conjunto. Estas auditorías corresponden al examen de las cuentas anuales realizado conforme a las normas de auditoría generalmente aceptadas. Auditorías parciales o de alcance limitado. Se centran en una área de la empresa o en una operación o conjunto de operaciones específicas, pudiendo también referirse a un análisis con la limitación temporal o especial, originando informes especiales. 5. En función del origen del mandato. Auditorías obligatorias. Con carácter general podemos decir que son las que tienen su origen en una empresa legal, que les exige de forma imperativa cuando las empresas cumplen determinados requisitos o en los casos que sean consecuenciales de una resolución judicial. Auditorías voluntarias. Son las contratadas libremente, aunque en ocasiones sean consecuencias de lo dispuesto en los propios estatutos o en determinados acuerdos, contratos, convenios colectivos, etc., a los que podemos someterse las empresas. Esto sería todo por el día de hoy. En el siguiente video seguiremos hablando de temas relacionados con la planeación, administración y seguimiento de la auditoría. Gracias.